Desde hace varios meses, el conflicto en Gaza ocupa los titulares de las noticias. Mientras que el 7 de octubre está en la boca de todos los periodistas, uno puede preguntarse si realmente comenzó ese día. Cuando se mira más de cerca, surgen también otras preguntas, como ¿qué representa el poder de Hamas? ¿Tiene un ejército tan feroz como el Estado hebreo? ¿Y de qué está compuesto este último? Para responder a todo esto, te proponemos en este video abordar estas preguntas y entender mejor las tensiones israelí-palestinas. Empecemos. ¿Comenzó el conflicto israelo-palestino el 7 de octubre de 2023? Pues no. Comienza con la Declaración de Balfour de 1917, cuyo objetivo era crear un hogar nacional judío en Palestina. Es el inicio del Nakba, que significa desastre, y marca el comienzo del éxodo palestino. El antisemitismo, ciertos relatos bíblicos, así como el contexto del colapso del Imperio Otomano, se utilizaron para legitimar lo que sería el último futuro del Estado hebreo, Israel. A lo largo de los años, las tensiones crecen. Tampoco hay que olvidar que en ese momento Palestina estaba bajo mandato británico. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países árabes obtuvieron su independencia, pero también en ese momento es cuando se acerca el Estado de Israel. De hecho, el Estado hebreo nació oficialmente en 1948, y un año después, Jerusalén fue declarada su capital. Como puedes imaginar, las tensiones siempre estuvieron presentes. En 1982 tuvo lugar la Operación Paz para Galilea. Siguió el intento del asesinato del embajador israelí en Londres. El ejército israelí invadió entonces el Líbano con el objetivo de expulsar la presencia palestina. Este es el primer conflicto israelo-palestino. Luego, 5 años después, comenzó la Intifada. Es una revuelta popular de los palestinos contra la ocupación israelí, marcada por manifestaciones, huelgas y enfrentamientos. Es importante saber que este conflicto llevó a una verdadera polarización de la sociedad israelí. Terminó con los acuerdos de Oslo en 1993. Estos acuerdos preveían la creación de la Autoridad Palestina, un organismo interno de gobierno para los palestinos, así como una retirada parcial de las fuerzas israelíes de algunas partes de Cisjordania y Gaza. Sin embargo, cuestiones clave como Jerusalén, los refugiados y los asentamientos no se resolvieron. Esta etapa se considera un avance, pero no conduce a un acuerdo de paz definitivo. Después, entre 2000 y 2005, tuvo lugar la segunda Intifada. Provocó miles de muertos a ambos lados y agravó las relaciones israelo-palestinas. También condujo a la construcción por parte de Israel del muro de separación de Cisjordania. El fin de este conflicto dio lugar a la retirada israelí de Gaza en 2005. Sin embargo, Israel continúa controlando las fronteras terrestres, con excepción de la frontera con Egipto, así como el espacio aéreo y las aguas territoriales de Gaza. Esto permite al Estado hebreo controlar muchos aspectos de la vida en el enclave, incluyendo los movimientos de bienes y personas. Así, se imponen estrictas restricciones a las importaciones y exportaciones, así como a los movimientos de personas y actividades económicas. 2 años después de la retirada israelí de Gaza, en 2007, Hamas tomó el control de enclave. En respuesta a esta toma de poder, el Estado hebreo, con el apoyo de Egipto, reforzó el bloqueo sobre Gaza. Este bloqueo, sumado a conflictos recurrentes, ha provocado una grave crisis humanitaria en Gaza. El acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, atención médica y educación está ampliamente limitado. Según Israel, el objetivo es debilitar a Hamas. Pero este bloqueo ha sido criticado por la comunidad internacional debido a sus efectos devastadores sobre la población civil. Además, Egipto también ha impuesto estrictas restricciones en su frontera con Gaza, aunque a veces se abre por razones humanitarias. Desde el inicio de este bloqueo, numerosas agencias humanitarias han señalado a menudo que la situación en Gaza estaba cerca del desastre humanitario, con gran parte de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza. Tras la toma de poder de Hamas, siguieron varias guerras con Israel en 2008, 2012 y 2014. Cada conflicto provoca importantes pérdidas humanas, especialmente entre los civiles palestinos, y una destrucción masiva de infraestructuras en la Franja de Gaza. Después, en 2017, se produjo el reconocimiento de Jerusalén por parte de Estados Unidos. 3 años más tarde, tuvieron lugar los Acuerdos de Abraham.
De hecho, bajo la iniciativa de Estados Unidos, Israel normalizó sus relaciones con varios países árabes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. En mayo de 2021 estallaron nuevas tensiones en Jerusalén, especialmente en torno al barrio de Sheikh Jarrah, lo que provocó una nueva guerra de 11 días entre Israel y Hamas. El conflicto estuvo marcado por las destrucciones en Gaza y violencia intercomunitaria en Israel. El 7 de octubre de 2023, Hamas lanzó un ataque masivo y coordinado contra Israel. Este evento marcó un punto de inflexión significativo en el conflicto israelo-palestino, provocando repercusiones importantes en la región y más allá. Cientos de personas murieron durante estos ataques, y Hamas capturó un número importante de rehenes, tanto militares como civiles, que fueron llevados a la Franja de Gaza. El Estado hebreo reaccionó rápidamente con bombardeos masivos y declaró el estado de guerra. Con el paso de los meses, Gaza se convirtió en un verdadero campo de ruinas. Así, el 13 de mayo de 2024, UNICEF anunció que 34.735 personas habrían muerto en Gaza, incluidos más de 14.000 niños y 9.000 mujeres. Además, más de 78.000 personas habrían resultado heridas, incluidos 12.300 niños. Miles más están desaparecidas y probablemente se encuentren bajo los escombros. Según sus estimaciones, un niño resulta herido o muerto cada 10 minutos. Además, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, cerca de 1.9 millones de personas han sido desplazadas en Gaza desde el inicio de la guerra. ¿Pero es Hamas realmente tan poderoso? Israel está compuesto por 9,5 millones de habitantes y cuenta con 170.000 soldados activos. También se puede destacar que el presupuesto de defensa israelí representa el 4% del PIB, es decir, 19.000 millones de dólares. Es, por lo tanto, uno de los países con presupuesto militar más grande, lo que permite al Estado hebreo tener una fuerza significativa en cualquier conflicto potencial. Al observar su arsenal militar, se puede ver que dispone, para la Fuerza Aérea, de 340 aviones militares listos para combatir. Cuenta en particular con F-15 de largo alcance, que son uno de los aviones más avanzados del mundo. También tiene F-35, aviones furtivos de alta tecnología capaces de evadir radares, así como helicópteros de ataque rápidos. De hecho, Israel es reconocido por sus ataques aéreos de precisión. En cuanto a su marina, es bastante pequeña, con aproximadamente 60 barcos. Sin embargo, la verdadera ventaja del Estado hebreo es que se supone que posee armas nucleares propias. Sin embargo, el país es muy reservado al respecto. Además, Israel es conocido por su sistema llamado Cúpula de Hierro, una defensa antimisiles de corto alcance que constituye la columna vertebral de su defensa. El país también es reconocido por su tecnología militar. Utiliza, en particular, armas equipadas con inteligencia artificial. Por ejemplo, está el tanque Barak, cuya principal característica es la capacidad de los comandantes para ver alrededor del tanque, incluso cuando las escotillas están cerradas. También funciona con el sistema de protección activa Trophy, que crea un escudo protector de 360 grados alrededor del tanque. Este sistema detecta y neutraliza instantáneamente cualquier amenaza disparando un misil que hace explotar el proyectil enemigo antes de que impacte el tanque. También podemos mencionar el Smart Shooter, una mira que se fija en las armas de los soldados. Según el ejército israelí, esto convierte a cualquier soldado ordinario en un francotirador. Tiene la capacidad de detectar automáticamente los objetivos y fijarlos, permitiendo que el arma solo dispare cuando tenga la mayor probabilidad de alcanzar su objetivo. Utilizando en la lucha contra drones, el sistema también puede detectar seres humanos. Pero la tecnología que ha causado revuelo en los últimos meses es que Israel está probando perros robots militares en Gaza. Fueron desarrollados por Ghost Robotics en colaboración con la empresa israelí Robotican. Equipados con drones, su objetivo es apoyar las operaciones militares. Llamado Vision 60, el mismo tipo de robot también ha sido presentado armado con un fusil de asalto en su lomo. Estos robots cuadrúpedos tienen una ventaja de poder atravesar todo tipo de terrenos. El objetivo del Vision 60 es detectar cualquier intrusión humana o artefacto explosivo en una zona determinada sin poner en peligro al personal aliado. Sin embargo, estos robots tienen varios inconvenientes. Tienen una autonomía de solo 3 horas para una distancia máxima de 10 kilómetros. Además, son relativamente pesados, con un peso de 51 kilos, lo que representa una limitación considerable en la realización de misiones. Sin embargo, el Vision 60, al igual que el
tanque Barak o el Smart Shooter, demuestra que con estas tecnologías Israel ha reforzado su estatus como líder mundial en la fabricación de sistemas de defensa de vanguardia. Especialmente Israel en su proximidad con sus aliados. Esta última ventaja, con los Estados Unidos, el ejército es más poderoso. Además, desde el 7 de octubre de 2023, en varias ocasiones Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha declarado que hará todo lo posible para proteger la seguridad del Estado hebreo. ¿Por qué? Para entenderlo, hay que mirar la historia de las relaciones entre ambos países. Antes del ataque a Pearl Harbor, barco americano atacado por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía poca implicación en lo que sucedía en el Oriente Medio. Hubo que esperar en su participación en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en la Guerra Fría. De hecho, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se volvió bipolar y dos grandes naciones, Estados Unidos y la URSS, querían imponerse en la escena internacional y hacer que su sistema político fuera universal. Oriente Medio fue visto como un punto estratégico por estas dos potencias, debido a su posición y a ser una fuente de petróleo. Estados Unidos fue el primero en reconocer en 1948 la creación del Estado de Israel y rápidamente se convirtió en un aliado frente a la URSS. Después de la caída del comunismo, se formaron nuevas alianzas, y Estados Unidos fue visto como una gran potencia y garante de la supervivencia de Israel. El Estado hebreo cuenta con el apoyo de cada presidente americano, quienes lo respaldan diplomáticamente, militarmente y financieramente, sin dudar en usar su poder de veto en la ONU. El veto es utilizado por los miembros permanentes para bloquear resoluciones que el Consejo de Seguridad desea adoptar. Este poder fue utilizado varias veces por los estadounidenses para apoyar, proteger y evitar ciertas condenas a Israel. Sin embargo, la ONU reprocha a Israel el uso de violencia militar contra civiles. En particular, entre 1988 y 1992, Estados Unidos emitió 9 vetos. Esto muestra el considerable poder de los Estados Unidos, y se pondría a cuestionar si no son ellos quienes toman las decisiones finales respecto a Israel en lugar de la ONU. Más recientemente, se observa que Estados Unidos continúa queriendo proteger a Israel a toda costa. Desde el 7 de octubre, más de $3.000 millones en equipos militares han sido enviados al Estado hebreo, incluyendo misiles de crucero, municiones de precisión y sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, varias veces el presidente estadounidense ha amenazado con un embargo sobre el suministro de armas ofensivas en caso de una intervención militar en la ciudad palestina de Rafah, en Gaza. Esta decisión radical, que habría sido tomada en consulta con los altos responsables de la Casa Blanca, busca ejercer una presión máxima sobre el gobierno israelí. El objetivo declarado es incitar a la moderación y favorecer una desescalada de las tensiones con los palestinos. A pesar de estas declaraciones, una ofensiva israelí comenzó en mayo de 2024 y el embargo nunca tuvo lugar. En primer lugar, para comprender el poder de Palestina, es necesario entender qué son Cisjordania y Gaza. Son dos territorios palestinos que tienen similitudes y diferencias significativas en términos de geografía, gobernanza, situación económica, relaciones con Israel y dinámica social. Entre los puntos en común, Gaza y Cisjordania formaban parte del mandato británico sobre Palestina antes de la creación del Estado de Israel en 1948. Luego, ambos territorios fueron ocupados por Israel tras la Guerra de los 6 Días en 1967, marcando el inicio de un largo periodo de ocupación militar israelí. Los habitantes de ambos territorios comparten una identidad nacional, cultural y lingüística común. La comunidad internacional reconoce, en general, a ambos territorios como parte de un futuro Estado palestino, aunque las negociaciones sobre su estatus final han permanecido estancadas durante décadas, como se vio anteriormente. Además, los habitantes de ambos territorios han enfrentado violencia, restricciones de movimiento, arrestos y actividades militares israelíes. Sin embargo, hay diferencias entre los dos. Gaza es una pequeña franja costera de 365 kilómetros cuadrados, ubicada a lo largo del Mediterráneo, limitando con Israel y Egipto, mientras que Cisjordania es una región más extensa, de aproximadamente 5.640 kilómetros cuadrados situada al este de Israel, con una frontera con Jordania. Allí, las condiciones de vida varían, con algunas zonas urbanas más desarrolladas, pero los palestinos también sufren restricciones de movimiento, violencia relacionada con las colonias y dificultades económicas. Cisjordania también alberga un gran número de colonias
que son consideradas ilegales según el derecho internacional, pero que son apoyadas por Israel. Hay que saber que estas colonias complican las negociaciones de paz y la vida de los palestinos. La gobernanza de Gaza y Cisjordania también es diferente. Mientras que en Gaza, el Hamas controla el enclave tras haber desplazado a la autoridad palestina durante un conflicto interno en 2007. En Cisjordania, el poder es administrado principalmente por la autoridad palestina, dirigida por el Fatah. Esta última es considerada más moderada y cooperativa con Israel, aunque persisten las tensiones. Mientras que Gaza está sometida a un bloqueo estricto por parte de Israel y parcialmente por Egipto desde 2007, limitando severamente los intercambios económicos, los movimientos de personas y el acceso a los recursos. Cisjordania, por su parte, aunque también está bajo ocupación militar israelí, no está sometida a un bloqueo total. Sin embargo, está fragmentada por cientos de puestos de control israelíes, el muro de separación y colonias israelíes. Esto nos muestra que, aunque Gaza y Cisjordania comparten una identidad palestina común y ambos están afectados por el conflicto israelí-palestino, se distinguen por su gobernanza, su situación económica, sus relaciones con Israel y la comunidad internacional, pero también por sus condiciones de vida. Por lo tanto, es difícil hablar de Palestina como un país con una autoridad militar única. En Cisjordania son las fuerzas de seguridad palestinas, conocidas como FSP, las que constituyen las instituciones militares y paramilitares. Estas juegan un papel crucial en el mantenimiento del orden, la lucha contra el terrorismo y la gestión de los asuntos internos. A continuación se presentan un panorama de su historia, características y el rol en el contexto del conflicto israelí-palestino. Fueron creadas tras los acuerdos de Oslo, firmados en 1993 entre la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, una importante organización política palestina, e Israel. Estos acuerdos condujeron a la creación de la Autoridad Palestina, un gobierno interino para gestionar los asuntos civiles y de seguridad Cisjordania y en la Franja de Gaza, así como las fuerzas de seguridad palestinas. Estas fueron oficialmente establecidas para asumir las responsabilidades de seguridad en las zonas autónomas palestinas, reemplazando la administración militar israelí. Las FSP están compuestas por varias ramas. La primera son las fuerzas de seguridad preventiva, encargadas de la seguridad interna, la lucha contra el terrorismo y la inteligencia. Luego están las fuerzas de policía civil, responsables de la aplicación de la ley, la gestión del tráfico y la prevención del crimen en las zonas urbanas. También se puede hablar de las fuerzas de seguridad nacional, que constituyen la principal fuerza paramilitar actuando como un ejército de la autoridad palestina. Estas son responsables de la seguridad fronteriza y pueden ser desplegadas para misiones específicas de mantenimiento del orden. Desde su creación, las FSP han recibido una asistencia técnica, capacitación y apoyo financiero de varios países, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países árabes. Esta ayuda busca fortalecer sus capacidades para mantener el orden y estabilizar los territorios palestinos. Es importante saber que la segunda intifada, desencadenada en el año del 2000, fue un momento de crisis para las FSP, que también se vieron debilitadas por los conflictos internos, las operaciones militares israelíes y las divisiones políticas. Durante el conflicto, las infraestructuras de las FSP fueron gravemente dañadas por los ataques israelíes, y muchos miembros de las fuerzas fueron asesinados, arrestados o se unieron a grupos militantes. Este periodo supuso una erosión significativa de la capacidad de las FSP para mantener el orden. Tras la toma de poder de Hamas en Gaza en 2007, la autoridad palestina dirigida por Fatah, un partido político nacionalista palestino que forma parte de la OLP, emprendió reformas y fortaleció las FSP en Cisjordania. Estas reformas fueron respaldadas por la comunidad internacional, especialmente a través de programas de formación y equipamiento. Las FSP desempeñaron un papel crucial en la estabilización de Cisjordania, restableciendo el orden público y reduciendo las actividades militantes. También colaboraron con Israel en el marco de la coordinación de seguridad, aunque esta cooperación ha sido controvertida entre los palestinos. Hoy en día, aunque ya no están presentes en Gaza, las FSP siguen desempeñando un papel importante en Cisjordania, aunque su futuro es incierto debido a las faltas de los avances hacia una solución política al conflicto israelí-palestino, así como en las divisiones internas y la corrupción. Cabe destacar que, en comparación con el ejército israelí, el líder en tecnología militar, las FSP tienen muy poco
ya que están limitadas en la adquisición de armas pesadas y equipos ofensivos como tanques, helicópteros y misiles. Estas restricciones son impuestas por acuerdos internacionales e Israel, que supervisa estrictamente los tipos de armamento que las FSP pueden poseer. Las armas pesadas como morteros, lanzacohetes o artillería no forman parte del arsenal de las FSP, por lo que no representan una amenaza real para el Estado hebreo. Sin embargo, esto es algo diferente para Hamas. Como habrás entendido, Hamas no representa a Palestina y solo gobierna en Gaza, que se extiende en un ancho entre 6 y 12 kilómetros, con una superficie de 360 kilómetros cuadrados. Su nombre es el acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica, y nació en 1988 en Gaza, por un grupo de estudiantes universitarios vinculados a los Hermanos Musulmanes. Estos últimos son un movimiento que desempeñó un papel significativo en la política y la sociedad, cuyo objetivo era buscar un nuevo sistema. Cabe señalar que son considerados como terroristas por varios países, como Egipto, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos. La creación de Hamas surge de un dilema al que se enfrentaban los hermanos musulmanes. Tenían poca implicación en la intifada, pero si participaban, ponían en peligro sus estructuras y contradecían sus principios. Uno de los principios de la organización es que primero debe islamizarse la sociedad antes de comprometerse en una lucha contra Israel, algo que los futuros fundadores de Hamas rechazaron. Sin embargo, sigue siendo un movimiento satélite de los hermanos musulmanes. Además, para Hamas, la Guerra Santa es vista como el único medio de liberación que permitirá crear un Estado islámico. Rápidamente, ganó popularidad porque fue percibido como un perfecto adversario de la OLP y entró en competencia abierta con ellos, presentándose como una alternativa. Además, al ser parte de los hermanos musulmanes, tuvo la ventaja de beneficiarse de una estructura política preexistente que incluía una oficina y una célula de información. Hamas también tenía una unidad de seguridad ya operativa que le permitió castigar a los enemigos y obligar a la población a seguir a las directrices del movimiento. Actualmente está compuesto por varias ramas con roles específicos: una ala política, una ala militar, una ala social y una ala ideológica. El Hamas es considerado una organización terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, debido a sus actividades violentas y su negativa a reconocer el Estado de Israel. Sin embargo, países como el Reino Unido solo consideran como terrorista a la rama armada del grupo. Hamas cuenta con diversas fuerzas militares y paramilitares, entre las que destacan las brigadas del Izz al-Din al-Qassam. Fundadas en 1991, estas brigadas están entrenadas para llevar a cabo operaciones militares contra Israel y defender los intereses palestinos. Poseen una estructura jerárquica estricta, con comandantes responsables de las operaciones en sus respectivas áreas. Estas brigadas son responsables de la mayoría de las acciones militares de Hamas, incluidas atentados suicidas, lanzamientos de cohetes, emboscadas y enfrentamientos de las fuerzas israelíes. También es importante saber que Hamas dispone de fuerzas navales, frecuentemente calificadas como rudimentarias, encargadas de vigilar y defender las costas de la Franja de Gaza. Estas fuerzas incluyen una unidad especial llamada Brigada Nukba, que está específicamente enfrentada y entrenada en las misiones complejas, como infiltraciones tras las líneas enemigas, operaciones de comando y secuestros de soldados israelíes. El objetivo principal de esta unidad es atacar sobre o bajo el agua e infiltrarse en Israel a través de sus playas. Sus objetivos incluyen infraestructuras israelíes en el mar, barcos militares y civiles, así como plantas eléctricas. Pero, ¿cómo obtiene Hamas su equipo? ¿De dónde proviene? ¿Cómo, a pesar de su aislamiento, ha adquirido diversas tecnologías militares? Esto se logra de tres maneras: mediante el contrabando a través de túneles que conectan con Gaza con Egipto, mediante rutas marítimas clandestinas y a través de la producción local de armas. Un ejemplo son los cohetes Qassam, cuyo alcance varía entre 10 y 15 kilómetros según las versiones. Estas armas artesanales llevan el nombre de Brigadier Izz ad-Din al-Qassam, un líder nacionalista árabe y religioso que luchó contra las fuerzas británicas y sionistas a principios del siglo XX. El desarrollo de estos cohetes comenzó a principios de la década de 2000, en el contexto de la Segunda Intifada. Con el tiempo, sus capacidades han mejorado y se han introducido a otros tipos de cohetes. Estas nuevas armas, a menudo más potentes y precisas, han complementado el arsenal de Hamas.
Además, la organización ha recibido apoyo de algunos países, principalmente Irán, que proporcionan armas, financiamiento y formación militar. Otros grupos como Hezbollah en Líbano también han ofrecido ayuda. Según expertos militares, Hamas posee armas avanzadas que ha modificado para hacerlas más letales. La BBC árabe ha identificado 4 armas importantes. Primero está el misil antitanque Yassin 105, que aparece en varios videos difundidos por Hamas, donde se lo muestra apuntando a tanques de Merkava israelíes en Gaza. Este misil lleva el nombre del Sheikh Ahmed Yassin, uno de los fundadores del movimiento. Es disparado desde un lanzagranadas propulsado por cohete fabricación rusa. Tiene un diseño de doble ojiva, considerado una innovación significativa para Hamas. Así es, esto explica que la precisión de la primera carga explosiva está diseñada para penetrar el blindaje del tanque, mientras que la segunda carga asegura una penetración completa, causando una explosión interna. Su alcance es efectivo, de 150 a 500 metros, con una velocidad máxima de 300 metros por segundo. A pesar de que los tanques israelíes están equipados con sistemas para interceptar misiles entrantes, se ha reportado que estos sistemas tienen dificultades para detener el misil Yassin. Se estima que Hamas tiene un stock de al menos 2.000 misiles de este tipo. Segundo, está el torpedo Al-Sef. Presentada en un video a finales de octubre de 2023, fue utilizada durante el ataque del 7 de octubre. Es un vehículo submarino no tripulado valorado por su versatilidad, ya que puede realizar tareas como cartografía, vigilancia, inspección de estructuras sumergidas, control ambiental y operaciones de combate. El arma es fabricada en Gaza y está equipada con una botella de gas comprimido. Además, componentes como motores de combustión interna, cámaras y antenas de guía se obtienen de productos no prohibidos y materiales reciclados, siendo posible fabricaciones incluso con impresoras 3D. Sin embargo, hay pocas evidencias de su efectividad actual. Tercero, está el RPG F-7 norcoreano, un lanzagranadas que aparece en muchos videos de Hamas. Proviene de Corea del Norte y se caracteriza por una banda roja alrededor de la cabeza del proyectil. Es conocido por su rapidez de recarga y su eficacia contra vehículos pesados. Según algunos expertos, como Philip Ingram, ex oficial de inteligencia del ejército británico, Hamas parece haber modificado el lanzador, reemplazando el proyectil antitanque con una variante antipersonal con fragmentos explosivos que aumentan el daño. Según palabras del experto, aunque no hay pruebas directas de que estas armas provengan de Corea del Norte o de Irán, muchos expertos creen que es el único medio por el cual Hamas puede obtenerlas. Ahora vamos a hablar del cuarto. Este artefacto explosivo es llamado Shawas, nombrado con una palabra árabe que significa llama. Este es un dispositivo explosivo fabricado localmente y utilizado para emboscar vehículos a corta distancia. En este conflicto se usa un modelo modificado capaz de destruir vehículos blindados israelíes. Está compuesto por un disco metálico, generalmente de cobre, incrustado en explosivos. Durante la detonación, el disco se convierte en un proyectil que penetra el blindaje del vehículo objetivo. Aunque su diseño parece simple, requiere habilidades avanzadas de fabricación, algo que Hamas ha demostrado dominar completamente. Aún así, también se comenta que Hamas reutiliza bombas israelíes no explotadas, así como metales y cables de edificios dañados o destruidos, para continuar fabricando armas. No hay que olvidar que Hamas no es el único actor presente en Gaza. Por ejemplo, está la presencia del Yihad Islámico, que surgió en los años 70 por antiguos miembros de los Hermanos Musulmanes. Este grupo combina religión y nacionalismo, pero añade la aplicación práctica de la lucha armada contra la ocupación. Recibieron apoyo de Irán a partir de 1987 y se definen como un grupo de resistencia con fines paramilitares.
centrados en atacar objetivos israelíes. Y aunque estos mismos comenzaron con una popularidad muy alta, esta misma fue disminuyendo con el tiempo, debido a la inmensa respuesta israelí, que incluyó diversas cosas como arrestos, expulsiones y asesinatos. Sin embargo, siguen siendo muy poderosos, y en una entrevista con Al Jazeera, uno de sus líderes admitió haber tomado 30 rehenes israelíes el 7 de octubre. ¿Es Hamas más poderoso de lo que se cree? Sí, contra todo pronóstico, está equipado con diversas armas avanzadas a pesar del bloqueo en Gaza, lo que sorprende a muchos expertos. Sin embargo, esto no se compara con la fuerza de Israel, que es considerado un líder mundial en la fabricación de sistemas de defensa avanzados.